Buenas, empezamos con esta entrevista con el doctor Dario. Seguimos con el tema de lo que es obesidad. En esta entrevista pues vamos a hablar con el doctor sobre los esquemas de tratamiento, cómo llegamos paso a paso con el paciente. Entonces, creemos que a veces el paciente, hablábamos con otra paciente anteriormente y le decíamos de que cómo llegó a una cirugía, y obviamente no fue solo porque dejó de hacer dieta y ejercicio, sino que ella empezó con dieta, ejercicio y obviamente no tuvo resultados y no se decidió por una cirugía, fue su primera opción, sino que tuvo varios escalones a seguir. Entonces el doctor nos va a explicar cómo llegó a una cirugía, cuál es la primera forma o el primer escalón que el paciente va a seguir para decir, esto no funcionó, vamos a probar una segunda opción. Sí, hola, de nuevo, para continuar un poco más con la temática, ¿verdad?, que veníamos platicando anteriormente. Pues sí, a veces la gente se hace la pregunta, ¿verdad?, de por qué una persona va a llegar a tomar una decisión loca, dicen a veces, ¿verdad?, de operarse, ¿no?, para bajar de peso. Es que hay que estar mal de la cabeza, dicen algunos, ¿verdad? Solo desear el hecho de adelgazar a como dé lugar, dicen algunos. Ajá. Otros dicen, no, es que ese es el camino fácil para adelgazar sin esforzarse, que eso es para haraganes. Entonces hay un montón de etiquetas que le ponen a eso, ¿verdad? Pero es puro desconocimiento, ¿eh? Generalmente esos prejuicios vienen de gente que no tiene el problema, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Vienen generalmente de los flacos, pues, ¿verdad? De la gente que no padece el problema. Entonces, como nunca ha padecido el problema, no lo entiende, ¿verdad? O a veces, paradójicamente, viene de otros gorditos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Siempre lo ha sido. De manera cariñosa, que nunca lo han intentado, ¿verdad? Nunca han intentado realmente bajar de peso. Entonces, el que verdaderamente entiende el problema es el que sí lo ha intentado, ¿verdad? El que sí ha hecho el esfuerzo por bajar de peso, pero desafortunadamente no se le ha dado el resultado que busca. Porque ahí es donde tenemos que entonces empezar a separar en dos grupos a los pacientes. Pacientes que sí responden apropiadamente a los cambios en el estilo de vida, que sería el paso 1, y los pacientes que no responden apropiadamente. Hay dos grupos. Entonces, cuando una persona viene y ejecuta cambios importantes en el estilo de vida, pues ese es el paso 1. Si yo estoy haciendo las cosas mal, ¿verdad? Hoy en la consulta, por ejemplo, una persona me dijo, bueno, yo en algún punto de mi vida tomaba 1 litro de Coca-Cola al día. Es una cuestión sin ganas de hacer publicidad, ¿verdad? O de ir en contra de una marca. Pero la situación es que todos sabemos que los excesos, ¿verdad?, y los extremos tampoco son buenos. Si nosotros hacemos la perspectiva, 1 litro al día de refresco, estamos hablando que son 30 litros al mes. Estamos hablando como de 8 galones. Yo le hice la relación y los cálculos ahí a la señora, ¿no? Cantidad de azúcar. 8 galones de refresco al mes. Estamos hablando como de medio tanque de combustible de un vehículo liviano, ¿no? Entonces es una situación extrema, ¿no? Entonces obviamente tenemos que empezar por ser autocríticos. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Si yo quiero realmente bajar de peso, lo primero, el paso 1 es ser autocrítico y definir qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, una vez que ya establecí eso y que yo tengo la suficiente conciencia y ejecuto los cambios necesarios, empiezo a comer saludable, hago ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene una respuesta de mi cuerpo, ¿no? Entonces muchas veces hay una respuesta apropiada a esos cambios en el estilo de vida. Y vemos que hay hasta un 39% de los individuos, ya hablando en estadísticas serias, ¿verdad? Porque eso se ha estudiado infinidad de veces, ¿verdad? Entonces hay hasta un 39% de individuos que tienen una respuesta buena, ¿verdad?, a esos cambios en el estilo de vida.
Entonces, en el lapso de un año podemos ver que un 39% de los individuos tienen una respuesta apropiada y que ellos van a manifestar entonces cambios apropiados en su peso, ¿verdad? Pero tenemos por el otro lado más del 60% de los individuos entonces que no van a tener cambios apropiados, ¿verdad? O de repente van a tener alguna respuesta, pero no va a ser la que ellos están buscando. O quizás sí tengan alguna respuesta, pero tienen una recuperación del peso rápida. Entonces, ese grupo de pacientes es el que requiere, digamos, otras alternativas. Entonces, esa parte no la estamos viendo generalmente. Nos enfocamos entonces solo en los que sí respondieron bien. Y juzgamos al otro grupo. Automáticamente creemos que el otro grupo es que no está haciendo las cosas bien. Y decimos y los etiquetamos de flojos, ¿verdad? Automáticamente decimos que el otro grupo, entonces, no, esto es que no quieren, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros vemos desde el punto de vista estadístico y científico, porque como les digo, eso se ha estudiado ya ampliamente, vemos que realmente hay buenos respondedores y malos respondedores a los cambios en el estilo de vida. Entonces, eso ya se sabe hoy en día, ¿verdad? Y por eso es que existen otras alternativas de tratamiento que se han desarrollado. Pero como estos datos son relativamente nuevos, ¿verdad? Entonces las alternativas de tratamiento que se han venido desarrollando también son relativamente nuevas, ¿verdad? Porque no es un campo de estudio, digamos, que se ha venido profundizando y que ha sido ampliamente estudiado. Entonces las alternativas son escasas. Después de eso, digamos que vendría tal vez los métodos que ya son dirigidos por profesionales, que es donde debería ser el paso 2, a donde tenemos que dirigir a un paciente que tiene dificultades para obtener un resultado por sí solo. Ya sería el paso 2, sería el cambio cambio en el estilo de vida guiado por profesionales, ¿verdad? Ahí es donde vienen los, digamos, nutricionistas, o los nutriólogos, ¿verdad? Puede venir los psicólogos desde el punto de vista conductual, ¿verdad? Sobre todo para definir si no hay algún tema de trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, depresión, cosas que pueden incidir, ¿verdad? Adicciones, etcétera. Pueden intervenir también los entrenadores, ¿verdad? Los médicos del deporte, etcétera, desde el punto de vista conductual, ¿no? Y luego viene el paso 3, donde vienen los fármacos, ¿verdad? Que son la otra alternativa que viene en desarrollo, donde ya también hay algunas moléculas hoy en día que se ha visto que tienen algún efecto sobre el metabolismo, ¿verdad? Porque todo esto es a un nivel metabólico hormonal. Se sabe hoy en día que muchas hormonas de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro tracto digestivo, están involucradas en el control de nuestro peso, ¿verdad? El peso básicamente es la grasa, ¿verdad? Entonces la grasa es como nuestro banco de energía. Lo que nosotros comemos en el día a día, el exceso energético, digámoslo, se almacena de alguna manera, ¿verdad? Como para un uso posterior. Entonces nuestro cuerpo entiende que lo que está en exceso circulante lo va a almacenar para un uso posterior, ¿verdad? Entonces eso es metabolismo, digamos, en general. Entonces esos procesos se dan a un nivel interno allá en el tracto digestivo o gastrointestinal, pero se dan de una manera autónoma, ¿verdad? Se dan de una manera que nosotros no somos conscientes de ello, ¿verdad? Son mecanismos hormonales que ocurren sin que nosotros lo percibamos, ¿no? Entonces ese es un campo que está actualmente siendo estudiado, todo ese tema metabólico. Y ahí hay una infinidad de hormonas y cuestiones que no las entendemos apropiadamente, ¿verdad? Casi que la mayoría de las cosas que tenemos hoy de tratamientos disponibles han sido descubiertos, digamos que de manera accidental, ¿verdad? De hecho, la misma cirugía bariátrica, lo que yo hago, ¿no? Los tratamientos que yo ofrezco fueron descubiertos hace décadas, pero de manera accidental. Esas cirugías gástricas las realizaron cirujanos en algún punto hace más de 60 años. Estamos hablando de la década del 60, ¿verdad? Y quizás desde antes se venían haciendo, pero no se venían haciendo con ese propósito, sino que se venían haciendo para reconstrucciones, por ejemplo, de perforaciones de úlceras pépticas, gástricas perforadas,
o por reconstrucciones de cánceres gástricos. Entonces hacían reconstrucciones anatómicas, ¿verdad? Gastrectomías o derivaciones gastroyeyunales. Y se vio en aquellos entonces que había una respuesta del cuerpo en cuanto a pérdida de peso y control de diabetes y algunas otras cosas. Pero no se sabía a ciencia cierta qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces se vio como una consecuencia, pero no se entendía, porque realmente el propósito de la cirugía en aquel momento no era lo que se observaba, ¿no? Sino que era atacar el problema que se estaba tratando en ese momento. Pero obviamente de ahí nació esta rama y se empezó a estudiar de manera formal a partir de los 60, 70 y toda esa cuestión. Entonces de ahí es donde nace la rama de la cirugía bariátrica y metabólica, ¿no? Pero digamos que como fue accidental, no había tampoco mucha información, no había mucho entendimiento, no había como forma también de estudiar a nivel molecular lo que pasaba. Había un divorcio importante entre lo que era cirugía y endocrinología. Por otro lado, como eran temas muy experimentales, se reservaban estas cosas para pacientes que realmente eran casos perdidos, ¿no? Entonces eran pacientes con obesidad extrema o con diabetes muy... Entonces eran casos perdidos, pero eran pacientes que estaban muy graves, ¿no? Entonces, digamos que se asociaban las cirugías también a altos índices de complicaciones. De hecho, recuerdo que al principio, cuando comenzaban a ver este tipo de cirugías, habían anuncios en las revistas médicas que decían buscamos pacientes con alto riesgo de muerte, que ya casi como que estás a punto de morir y no tienes opción, te ofrecemos tu última alternativa. Entonces es la cirugía o la muerte. Entonces, los pacientes como que ya me voy a morir, entonces o me someto a la cirugía o me muero. Ya no tengo opción. Entonces, y de 10 sobrevivían 8, entonces esos 2 ya no tenían opción, entonces sobrevivían y así poco a poco. Entonces parece broma, pero esos 2 que sobrevivían pues ayudaron en muchos países y así iba avanzando. Así fue avanzando, entonces a ensayo y error, a voluntarios, y tampoco había como mucha, digamos, método científico también detrás de todo esto, ¿no? Entonces la información que se iba dando era también muy empírica y experimental. Entonces, desafortunadamente hubo una época difícil en todo ese lapso de tiempo donde la cirugía pues estaba en mucho desarrollo, ¿no? Y también no era como la conocemos actualmente. Sufrió muchos cambios y modificaciones la técnica. Un bypass como lo conocemos hoy en día es completamente diferente a como se hizo inicialmente en los años 60, 70, es completamente diferente. Y eso fue sufriendo modificaciones importantes a lo largo de los años porque también se fueron viendo complicaciones y esto y lo otro. Entonces, todo ese aporte pues, que se fue dando de los datos que fueron surgiendo fue moldeando, ¿no?, lo que se fue haciendo. Pero a lo que quiero llegar es que esos mismos datos permitieron que en algún punto se fuera entendiendo lo que pasaba a nivel interno con los cambios y las modificaciones que se realizaban, ya también a un nivel molecular. Entonces nos dimos cuenta que a un nivel molecular también habían cambios en las hormonas digestivas y a nivel metabólico. Entonces es ahí donde nace una inquietud y un interés por el desarrollo de fármacos. Entonces las nuevas modalidades farmacológicas, por ejemplo todos los fármacos de última generación que se conocen como análogos de GLP-1, son precisamente copias del GLP-1, que así se llama la hormona que producimos a nivel digestivo. Entonces ese famoso Ozempic, la Saxenda, ¿verdad?, el liraglutide, pues, ¿verdad?, y el semaglutide. La famosa Ozempic con la que bajaron las Kardashian. Exactamente. Entonces todos esos medicamentos que se han vuelto boom, ¿verdad?, son productos de la investigación que surgió a raíz de la cirugía metabólica, ¿no? Entonces una cosa ha llevado a la otra.
¿verdad? Eso así ha sido como ha venido, digamos, surgiendo todo ese interés y la investigación a lo largo de la historia. Entonces, como los fármacos hoy en día son menos invasivos que una cirugía, por eso se consideran una línea antes en el tratamiento. Y han mostrado estos últimos fármacos de última generación un poquito más de eficacia que los fármacos que había antes, porque no son tan nuevos los fármacos se han venido usando desde hace décadas. Bueno, anteriormente, hace 100 años, se utilizaban hasta extractos de hormonas tiroideas de cerdo, ¿verdad? Y de hormonas tiroideas de vaca para tratar de hacer que la gente perdiera peso, pero traía demasiados efectos secundarios y había mucho problema, ¿no? Entonces, sí ha habido un interés para desarrollo de terapias farmacológicas para pérdida de peso, pero no se ha podido desarrollar algo. Ha habido como una época de oscurantismo en los últimos 100 años en cuanto al desarrollo de terapias farmacológicas, no así, por ejemplo, con el tema de diabetes. La famosa insulina, que fue descubierta ya en 1921, ya hace más de 100 años, eso cambió radicalmente la vida de los pacientes con diabetes. Pero no fue la misma historia de los pacientes con obesidad. Ha sido muy lenta. Ha sido mucho más lenta la evolución y los descubrimientos en ese tema. Entonces, iban casi de la mano. O sea, digamos que son enfermedades hermanas, que son dos caras de la misma moneda, pero no se le ha dado la misma importancia a obesidad. Entonces, el desarrollo de fármacos ha sido más reciente en el tema de obesidad por la misma carencia de información que hemos tenido y por los prejuicios que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Porque como los prejuicios es lo que ha dominado, entonces no se le ha dado la relevancia y como siempre se le ha echado la culpa al paciente, entonces no se le ha dado la investigación necesaria al caso hasta recientes décadas, ¿no? Y porque accidente tras accidente nos hemos ido dando cuenta que no es todo culpa del paciente, ¿no? Entonces ahora tenemos terapias farmacológicas que son un poquito más potentes y que dan algunos resultados, que todavía falta más información porque sí están un poco nuevas, ¿verdad? Pero sabemos que tienen algún beneficio. Entonces, en el tercer escalón de los tratamientos vienen a cubrir, digamos, una brecha que antes existía entre las terapias de la dieta de ejercicio, cambio de estilo de vida y cirugía. Había una brecha ahí que no estaba cubierta por nada. Y ahora por lo menos ya existe desarrollo de terapias farmacológicas que tal vez no tienen la misma eficacia que una cirugía, pero eventualmente se espera que en las próximas décadas puedan llegar quizá a tener el mismo impacto que una manga, por ejemplo, o de repente que un bypass. Hoy por hoy todavía no, pero ese creo yo que es la meta, por lo menos de las farmacéuticas. Creo yo que la farmacéutica que le da el clavo, ese va a ser el gran descubrimiento, como el santo grial, creo yo, que quieren ellas descubrir. Entonces, todos los tratamientos farmacológicos actuales se van a comparar siempre contra cirugía bariátrica, ¿verdad? Porque ellas quieren llegar a ese estándar, pero todavía digamos que no lo alcanzan. Si están en el nivel de potencia, todavía están en un nivel de potencia intermedio bajo, ¿verdad? Lo que es cambio en el estilo de vida, el nivel de potencia sería bajo. Lo que es terapia farmacológica, intermedio bajo, y de ahí viene tal vez lo que es la cirugía, viene a tener un nivel de potencia intermedio alto, ¿verdad? Entonces, en tercer escalón tenemos las terapias farmacológicas y ahí generalmente tiene que ser indicada por un facultativo. Tiene que ir detrás de todo esto un médico que le entienda, ¿verdad? Normalmente puede ser un endocrinólogo, pero también existen médicos, ¿no?, que están entrenados para esto, ¿verdad? Cualquier médico que tenga un entrenamiento en obesidad puede darle tratamiento serio a una persona que esté con este problema, ¿verdad? Pudiera ser un internista o puede ser un nutriólogo, ¿verdad? Que los nutriólogos me refiero a un médico que tiene, digamos, una maestría en nutrición, ¿verdad? Que tiene entonces la facultad de prescribir medicamento, ¿verdad? Entonces tiene el conocimiento y tiene el entrenamiento y la facultad para prescribir medicamentos. O un médico general que tiene un entrenamiento en obesidad también, que existe, ¿no?
puede ser cualquier médico que tenga el entrenamiento en obesidad que pueda darle supervisión a las terapias farmacológicas. Entonces, no es recomendable la automedicación en ese campo, ¿verdad? Eso sí es importante. Y no es que existan medicamentos de venta libre, porque hay que hacer una diferencia importante entre los fármacos o medicamentos de venta libre o suplementos de venta libre o la herbolaria, porque hay muchas cosas de venta libre que se publicitan en redes sociales, en periódicos, en donde sea, como tratamientos para obesidad o para adelgazar o para pérdida de peso milagrosos, y eso más bien puede ser contraproducente. Entonces, eso también es otro punto que hay que tocarlo, porque hay toda una industria. Son milagrosos. Exacto. Hay toda una industria que se aprovecha de la ignorancia y de la necesidad de las personas. Que todos quieren bajar de peso. Es correcto. Entonces hay toda una industria de pseudo tratamientos y de pseudo profesionales que se aprovechan de la ignorancia de las personas para sacarles el dinero. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿verdad? Si usted tiene la intención de recibir un tratamiento, trate de buscar, digamos, a profesionales que estén, digamos, en ese camino de tratar de ayudar a las personas. Pero si usted viene y lo que quiere es ir a comprar a la farmacia un medicamento de venta libre, desde ahí ya va mal, ¿verdad? O a veces se quieren brincar, ir a una consulta y quieren buscar una receta que algún amigo se las consiga ahí, ¿verdad? ¿Qué tomaste que te funcionó? Exactamente. Porque si te funcionó a vos, me va a funcionar. Ajá. Entonces, es lo mismo. Sin ir a una consulta seria, sin saber qué es lo que van a hacer, sin saber si van a recibir una dosis apropiada o una dosis subterapéutica o una dosis que más bien puede intoxicarlos o generar efectos adversos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la gente generalmente que les pasa cosas es porque quizás no están haciendo el enfoque apropiado de lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces dicen que el medicamento no funciona. Entonces, sí, correcto. Entonces, hay que hacer las cosas bien desde el principio para que funcionen. Y si no funcionó, ¿verdad? Porque también existe la probabilidad de que, así como la dieta y el ejercicio no funcionó, puede ser que el fármaco tampoco funcionó, y eso es otro punto, ¿verdad? En el siguiente escalón, en cada uno de los escalones existen buenos respondedores y malos respondedores. Desafortunadamente así es. Entonces, por eso, cada escalón de tratamiento va dejando algunos pacientes en el camino, ¿verdad? Algunos pacientes que sí respondieron apropiadamente se van a quedar ahí, y otros pacientes van a tener que subir al siguiente escalón, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, ahí también vemos que el paciente que respondió apropiadamente en el primer escalón a veces no entiende al que tuvo que subir al siguiente escalón. Entonces cree que el que tuvo que subir... Exacto, aquel otro no pudo porque es que es dejado, dice. Y es que todo es de echarle ganas, que no es que entonces el que respondió apropiadamente el primer escalón ya ve al siguiente también como que el otro no quiso. Pero es que hay que entender ese concepto básico de que hay buenos respondedores y malos respondedores en cada uno de los escalones, ¿verdad? Ese es un concepto básico que hay que entenderlo. Obviamente, si la persona está haciendo las cosas correctamente, porque también hay que ver, ¿verdad? Si la persona no está haciendo las cosas bien, pues también, ¿verdad? Hay que ver eso, obviamente. Pero bueno, si ese es el tema con los fármacos, ¿no? Ese es el tercer escalón. Y por último está el tema de la cirugía, ¿verdad? La cirugía bariátrica, que ya se reserva para aquellos casos, digamos, que son malos respondedores en todos los escalones, ¿verdad? No necesariamente también tenemos que someter a los pacientes de entrada a todo el Vía Crucis, ¿verdad? Ese es otro punto también, es un concepto importante que a veces es motivo de debate, ¿verdad? Porque a veces tenemos enfrente al paciente que cumple con todos los criterios, ¿va? Que está en obesidad mórbida, tiene el síndrome metabólico, que tiene la apnea del sueño, tiene hígado, tiene todos los parámetros y condiciones necesarias como para beneficiarse de una cirugía bariátrica, porque uno sabe que
sea cual sea el tratamiento que usted le ofrezca, no va a tener la suficiente potencia como para revertir toda la constelación de enfermedades que el paciente tiene. Entonces, ¿qué es el candidato ideal, por ejemplo, para un bypass o para una manga? Usted lo sabe desde que lo ve a ese paciente, ¿verdad? Entonces, por más que lo quiera encuadrar en otras cosas, lo que va a generar en ese paciente es más gasto y sufrimiento, ¿verdad? Y eso es, a veces hay que entenderlo desde el principio, pero cuesta, porque... O en más frustración. O en más... Exacto, o en más frustración. Y ahí es donde a veces entramos en debate con los clínicos, ¿verdad? Con el médico que tal vez está acostumbrado a tratar al paciente desde el enfoque clínico, farmacológico. Ahí es donde entramos así como en los debates y en los roces, porque ellos piensan que siempre tienen que darle ese chance al paciente. Y por otro lado, nosotros sabemos de entrada que no siempre es necesario así, sobre todo si el paciente tiene la motivación de accesar a una cirugía, ¿verdad? Hay que ver cuál es la motivación que tiene el paciente. Si el paciente tiene todos los criterios y tiene la motivación de una cirugía, no es necesario someterlo a un tratamiento más, que como bien lo dijo usted, más bien puede generar frustración nuevamente y gastos, ¿verdad? Y generar una demora y quizá aumentar la morbimortalidad en ese paciente, ¿verdad? Entonces esos conceptos es importante irlos afinando, pero es algo que solo la práctica profesional lo va como a uno puliendo en saber definir qué paciente realmente se va a beneficiar en eso. Como también identificar al paciente que no está listo para recibir un tratamiento quirúrgico, porque muchas veces veo también en la consulta el paciente que tiene todas las de ganar con una cirugía, pero el paciente no está convencido de operarse, porque tal vez lo llevó el familiar, y el familiar sí está convencido de que le conviene operarse, pero el paciente no está en esa situación, en esa condición. Entonces hay que saber también entender en qué grado de aceptación de su enfermedad y de su problema está la persona, el paciente, como para saber qué tipo de tratamiento yo le puedo ofrecer a ese individuo. Entonces, ese es un concepto que los clínicos también tienen que adaptar, ¿verdad? De nada sirve que el clínico quiera ofrecerles el enfoque farmacológico terapéutico si tal vez el paciente tampoco tiene ese interés, ¿verdad? Tal vez el paciente tiene más el interés por el enfoque quirúrgico y viceversa. Entonces, tenemos que compaginar ahí, ¿verdad? Como equipo multidisciplinario, porque estas cosas son cosas que se pueden ver en equipo, ¿no? Yo estoy acostumbrado a trabajar, digamos, esto entre varias personas, ¿no? En la clínica nosotros tenemos endocrinólogos, nutricionistas, cardiólogos, ¿verdad? Psicólogos, etcétera, y muchas veces tenemos que platicar entre nosotros qué es lo que vamos a hacer con X o Y paciente, porque hay diferentes maneras de ver las cosas. Entonces, y no solo entre nosotros, sino con la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona está dispuesta a hacer o que no está dispuesta a hacer? Y en el contexto privado también existen, digamos, las limitantes del presupuesto, porque a veces uno quisiera tener todos los recursos disponibles y que el paciente no tuviera problemas, ¿no? Ese es un tema muy importante porque hemos escuchado a muchos pacientes que se van a operar a otros países. Por ejemplo, me ahorro $1,000, $2,000. Me han preguntado, doctora, ¿y usted me recomienda irme a operar a tal país? Entonces yo lo siento y venga, ¿dónde se va a ir a operar? A tal país, ok. ¿Cuánto le cuesta el boleto? Tanto. ¿Cuánto le cuesta el hotel? Tanto. ¿Cuánto la alimentación? Tanto. Ok. El médico lo va a ver, lo va a operar. ¿Se ahorra? Al final, ¿cuánto se ahorra? No, es que me voy a ahorrar $3,000, pero ¿cuánto va gastando ya? En hotel, comida, eso, lo otro. ¿Va a poder estar viajando a sus citas de revisión? No. Endocrinología, psicología, todas sus citas de revisión, no, nadie lo va a ver. Entonces, no es lo mismo, jamás. Entonces, cualquier complicación, ¿quién lo va a ver? Es mentira. Entonces yo les hago comparaciones.
si yo voy a una modista y me hace un vestido, si sale mal, otra modista no me lo va a querer arreglar, porque me va a decir, lléveselo a quien se lo hizo, porque si se lo hizo mal, la otra costurera, pues que se lo arregle. Entonces lo mismo. Entonces se queda, no, sí tiene razón. Entonces, en este caso no es comparar, bueno, un vestido no es lo mismo que una cirugía, pero sí en costos al final la vida tiene un precio. Sí. Profesionales, todo lo que ustedes ofrecen, ustedes tienen un equipo muy completo con todos los especialistas. Entonces la verdad que pues uno de sus pacientes ya estuvo aquí, ya dio su testimonio, creo que ya vio la entrevista, y por eso es que los ha recomendado y ella está muy contenta por todo su equipo. Y de hecho 2 años después de una bebé, después de su cirugía, está súper bien y sigue yendo a sus controles, está muy bien. Sí, claro. Sí, el tema costos es un tema bien amplio, ¿verdad? Y a veces entiendo yo la situación de cada persona, no estamos como para botar el dinero o como que el dinero crezca en los árboles y estamos ahí para sacarlo. Pero sí dijo usted algo bien importante, que es que la salud, ¿verdad?, no tiene precio. Entonces hay que sopesar esas cosas. Estas no son cirugías de me opero y si te vi no me acuerdo, sino que aquí uno queda casado con los pacientes. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Yo opero a una persona y esa persona yo estoy claro que la voy a seguir viendo el resto de nuestras vidas. Entonces, porque vamos a tener que tener un seguimiento por lo menos anual, ¿verdad? Vamos a tener que estar viendo controles, exámenes, y más si tenía diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, lo que sea, vamos a tener que seguir dándole seguimiento a todas esas cuestiones, nutrición, etcétera. Tiene que seguir viendo cómo va el tema de su peso, que no vaya a regresar los problemas que tratamos, y si se fueron, ir controlando todo ese asunto. Pues entonces nosotros no es el objetivo de nosotros simplemente operar a la persona y adiós. Un apéndice que se opera y... Exacto, que ese es el concepto que tiene la mayoría de las personas sobre este tipo de procedimientos, pero no es ese el objetivo. Entonces, y muchas veces las personas llegan creyendo que se pueden operar a la siguiente semana, y ese tampoco es el caso. A veces sí se puede, pero a veces. La mayoría de las veces requieren también una preparación preoperatoria, porque el paciente con obesidad muchas veces trae enfermedades agregadas que están descompensadas, que si la presión, que si la diabetes, ¿no? Entonces, si llevamos esas enfermedades al quirófano descompensadas, entonces ya le agregamos al paciente un estrés que nos puede traer consecuencias posoperatorias y más riesgo y más gastos, angustia, que los pudimos haber prevenido. Entonces necesitamos desde antes de cirugía conocer esas debilidades y hacer los reforzamientos necesarios. Entonces, como bien nos podemos tardar 15 días, un mes, nos podemos tardar hasta 3 meses, 6 meses en poder llevar a un paciente a quirófano, ¿verdad? Y eso puede llevar preparación preoperatoria nutricional, psicológica, endocrinológica, dependiendo de qué sea lo que requiere el paciente. Cada paciente va a venir con sus propias situaciones. Entonces, como hay pacientes que los podemos llevar rápido en 15 días, porque sí hay casos, pero hay otros pacientes que nos va a tomar meses llevarlos a quirófano, ¿verdad? Pero si tiene apnea del sueño, y a veces muchos pacientes ni se dan cuenta que tienen apnea del sueño. Pero como es un problema silencioso que se da mientras están dormidos, no se dan cuenta. Nos damos cuenta nosotros en la entrevista, ¿verdad?, que les hacemos en la primera consulta. Y después los pacientes salen asustados cuando uno les dice que probablemente tengan apnea del sueño. Y a veces ni lo creen hasta que los mandamos a hacer el estudio del sueño y sale allá que salen aplazados, ¿verdad? Y que sí ocupan hasta dormir con el CPAP por lo menos un mes antes de la cirugía, y que necesitan usarlo algunos meses después. Entonces, son cosas que la gente no está acostumbrada a verlas, ¿verdad? No está acostumbrada a verlas ni a vivirlas, pero son parte de los procesos preoperatorios, y esas cosas a veces se obvian en otros escenarios, y cuando uno quiere ir a operar se expresa a otro país.
¿verdad? Esas cosas se las brincan muchas veces. Entonces puede la persona, digamos, experimentar riesgos o correr riesgos innecesarios, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se operan en otros países, les va bien, pero no significa que sucede con todo el mundo. O sea, hay excepciones que les ayudan bien a ciertas personas, pero no hay que correr riesgos. Claro. Porque nunca se sabe. Ahora, tampoco puedo ser hipócrita porque yo opero gente que viene también de afuera, ¿verdad? Nosotros operamos gente que viene de Estados Unidos, que viene de Canadá, de España. Entonces, tampoco puedo ser yo hipócrita y decir que no opero gente que viene de allá, pero hago salvedades, ¿verdad? También. Y empiezan consultas en línea con nutrición, con psicología. Hacemos enlace a veces con cardiólogos de allá, ¿no? Si es necesario, o a veces hasta con gastroenterólogos cuando ocupamos endoscopías preoperatorias de allá. Y a veces hemos hecho enlaces con médicos que están allá en otros países para tratar de ayudarles a los pacientes antes de que vengan, ¿verdad?, a operarse con nosotros. Entonces sí nos tomamos en serio las cosas y hacemos que vengan, que vengan listos para operarse, y aún así a veces les decimos, bueno, sí va a venir, se va a hacer aquí sus análisis que estén pendientes y lo vamos a revisar antes de cirugía, pero existe siempre algún riesgo de que ya puesto acá pase algo y no se pueda operar, ¿verdad? Y que necesitemos compensar alguna cosa. Entonces, son situaciones que las hablamos, ¿verdad? Porque no queremos que nadie corra riesgos innecesarios solo por operarse, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que hablarlas. Algunos pacientes acceden, otros tal vez no, ¿verdad? Pero son cosas que quizá mucha gente o muchos cirujanos en otros países no lo van a hacer, ¿verdad? Están dispuestos tal vez a callar o a no decir nada con tal de que el paciente llegue a operarse, ¿verdad? Y pues yo siendo testigo de sus cirugías puedo decir de que las cirugías en manos expertas se ve tan fácil, pero obviamente es porque están en manos expertas. Todo en manos expertas se ve tan fácil que uno dice, eso cualquiera lo puede hacer, pero es porque la experiencia. Pero doctor, no sé si soy yo, pero obviamente usted viene de México, que se estudió en México, en lo que es su subespecialidad, y en México ha aumentado tanto lo que es la obesidad en niños, y yo creo que eso va bajando. O sea, eso estamos viendo ahorita en Honduras cómo va aumentando también la obesidad en niños por la mala alimentación, y eso nos está alcanzando cada vez más. Sí. Entonces, porque, por ejemplo, yo tuve una infancia donde yo era, creo que hasta mis 6, 7 años yo fui delgada, pero después comencé a subir de peso. Y recuerdo que mi papá comenzó Wendy's en lo que era Mega Plaza, allá en lo que es la zona de abajo. Entonces mi papá era todas las noches, vamos a Wendy's. Y obviamente mi hermano y yo, vamos, nuestra felicidad es ir a cenar todos los días a Wendy's. Entonces, pero uno no lo miraba. Entonces uno se acostumbraba a comenzar a salir. Y ahora yo creo, qué mal, sí, como uno se acostumbra, y ahora es normal que todos los niños quieran solo comer chuchería. Entonces, es normal. Entonces, y los papás ahora que van a consulta, es que démele algo para que engorde mi hijo. Y yo, ¿por qué? Error. ¿Por qué quieren engordar a los niños? Error. Y después, yo he dado consulta a ese tipo y qué bueno que lo mencionó. He dado consulta a ese tipo de pacientes que cuando estaban niños, por estar flaquitos, los papás los engordaron y ya después no pudieron volver a bajar. Entonces terminaron en una cirugía bariátrica. Entonces, si su niño está flaquito, así déjelo, ¿verdad? Así déjelo, que sea flaquito. Si no tiene ¿verdad? Así déjelo, que sea flaquito. Él con el paso de los años y la misma vida lo va a ir engordando su poquito, pero que se cuide, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente, la vida industrial moderna ha traído consigo consecuencias, ¿verdad? Ha traído consecuencias negativas para la salud de los seres humanos. Se estima que hace 100 años, aunque no hay datos fidedignos, pero se estima que hace 100 años para atrás, las tasas de obesidad rondaban 5% o menos en la población mundial. Y eso lo podemos extrapolar también de poblaciones, digamos, indígenas que viven aisladas, ¿verdad?
si nosotros vemos esas poblaciones indígenas que vemos en el Amazonas o tal vez en islas del Pacífico, que están aisladas, ¿verdad? De todo lo que es el mundo, pues, moderno. En esas poblaciones existe obesidad, a pesar de que viven completamente en la naturaleza. Pero tal vez son formas genéticas de obesidad, que rondan más o menos el 5%, ¿verdad? Formas poligénicas, se le llama eso. ¿Verdad? Ya constitucionalmente la persona es gordita, ¿verdad? Esa se estima que es como la tasa o la prevalencia basal, digamos, de obesidad en los seres humanos. Y si nos vamos o nos remontamos a la prehistoria, existen hasta estatuillas o no sé cómo llamarle, pero existen vasijas y como objetos arqueológicos, pues, de gorditos de hace 10.000 años o más. Bueno, Buda también, pero estamos hablando tal vez de 2.000 años atrás, ¿no? Pero más de 10.000 años atrás, 25.000 años atrás, antes de que existiera la escritura, pues, ya habían, digamos, datos, ¿verdad?, de obesidad. Pero lo que les quiero decir es que el arrancón ya del ascenso en las tasas de obesidad se da ya en datos estadísticos de los años 70, estamos hablando de reciente, de los años 70 del siglo pasado, pues, para acá. Entonces, ahí ya la Organización Mundial de la Salud empezó, digamos, ya a hacer registros. Y eso lo pueden buscar en línea ustedes, pues, todo lo que son los datos poblacionales del índice de masa corporal a nivel mundial. Eso lo tiene registrado en bases de datos de la Organización Mundial de la Salud, por países. Entonces, ahí van viendo ustedes cómo las tasas de obesidad van incrementando paulatinamente. Entonces, de ese famoso 5%, vemos cómo va a 10%, 15%, 20%, y actualmente tenemos una tasa a nivel mundial que anda rondando el 20-25%, más o menos, que es lo que tenemos aquí a nivel de Honduras. Pero ya si nos vamos, México anda arriba del 30%, su tasa de obesidad. Si nos vamos a Estados Unidos anda a 35-40% la tasa de obesidad. Entonces, hay países que están peor que nosotros. Hay países que están mejor. Por ejemplo, los países asiáticos. Se cree que también hay algunos factores genéticos de protección, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son Oriente, ¿verdad? Lejano Oriente. Estamos hablando de China, ¿verdad? Japón. Toda esa zona de allá, Malasia. Ustedes van a ver, es raro ver esa gente con obesidad, ¿verdad? Si ustedes se traen a la mente un chinito gordito, puede que sí, ¿verdad? Hoy en día, con lo del TikTok y esas cosas, ¿verdad? Es más fácil tener esas imágenes en la cabeza, pero es más raro, ¿verdad? Es más raro verlo. Entonces ellos, de hecho, sus curvas de índice de masa corporal y esas cosas, ellos consideran obesidad en unos parámetros más bajos, inclusive, porque para ellos es más raro ver obesidad. Entonces las prevalencias de obesidad en ellos andan ahí como por el 7%, 10%, mucho muy inferior a lo que nosotros vemos en el mundo occidental, ¿verdad? Países nórdicos, por ejemplo, tienen tasas de obesidad también inferiores, que andan ahí como por el 10, 11, 12%. Entonces hay ciertas zonas en el mundo donde las tasas y la prevalencia de obesidad anda un poquito inferior al promedio, y hay otras donde anda superior. Nosotros andamos ahí como intermedio, digamos, Latinoamérica, más o menos, aunque sabemos que lo que es Latinoamérica y también ascendencia afroamericana, ¿verdad?, son también poblaciones de riesgo para padecer obesidad y enfermedades cardiometabólicas. Somos grupos de riesgo, somos personas que fácilmente podemos engordar y padecer diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares, ¿verdad? Somos población de riesgo. Pero todo eso, en resumen, viene incrementándose de los años 60, 70, a raíz de la industrialización de los alimentos. Ya vemos que hoy en día cualquier persona puede abrir el refrigerador y empezar a revisar los alimentos que tiene ahí guardados. Todo procesado, todo tiene sus procesos. Las mismas frutas que tiene ahí,
pasaron algún proceso. Si no, es que tienen fertilizantes, insecticidas o alguna cuestión que se le echó ahí, ¿verdad? Pero no son cosas que nacieron espontáneamente en la naturaleza y que son orgánicas, digamos, ¿verdad? Eso es raro verlo, a menos que uno viva pues ahí en la naturaleza y de ahí uno la tomó. Pero eso tal vez lo puede vivir la gente que tal vez vive allí en esas comunidades, ¿no? Pero nosotros que vivimos en las ciudades somos los que peor nos alimentamos, porque casi todo lo que consumimos ha pasado por procesos. Y ahora ya clasificamos los alimentos en procesados y en ultraprocesados. Y ya está bien comprobado que entre más procesos tiene un alimento, es de peor calidad y está asociado a más enfermedades también cardiometabólicas, ¿verdad? Entonces, todo eso ya está bastante comprobado y hay asociaciones importantes entre enfermedad y alimentación, todo con el tema industrial. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día como para frenar eso? Muy poco o nada, ¿verdad? Muy poco o nada. Y lo peor es que la misma vida moderna nos ha orillado a hacerlo así, porque no tenemos otra opción prácticamente, sobre todo los que vivimos en ciudad, ¿verdad? Difícilmente vamos a tener un espacio en nuestras casas como para tener una hortaliza, ¿verdad? Y aunque tengamos el espacio para una hortaliza, de repente no tenemos ni el tiempo para estar cultivando. Y aunque tuviéramos el tiempo para cultivar, tal vez no vamos a tener el espacio suficiente para cultivar todo la variedad de frutas y verduras que necesitamos cultivar, o los animales y el ganado. Necesitaríamos una hacienda enorme, ¿no?, para tener todo lo que necesitamos, y aún así quizás no vamos a tener las variedades que... Entonces es un tema bien complejo, ¿verdad? De la alimentación en ciudad. Toda la vida moderna, la industrialización, ha traído consigo bastante, digamos, consecuencias a la salud. Entonces el ser humano a lo largo de la historia reciente se ha ido alejando de su propia naturaleza. Y ese alejamiento de su propia naturaleza pues es lo que ha traído consigo una serie de problemas y enfermedades, que es lo que estamos tratando de combatir hoy en día, ¿no? Entonces, los diferentes tratamientos que nosotros ofrecemos y desarrollamos hoy en día vienen como a paliar un poquito la situación, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, nadamos en un entorno obesogénico, ¿verdad? Que así se le llama al entorno en el que vivimos. Y encima de eso, los hábitos que tenemos son malos, ¿verdad? Porque hay mucho sedentarismo. El entorno en el que vivimos es un entorno construido, ¿no? Eso hablamos también de que uno tampoco no se mantiene, ¿verdad? Ni estar subiendo y bajando, pues no es saludable tampoco, ni estar sube y baja, pues, sino que es tratar de mantenerse, hacer ejercicio, comer saludable. Sí. Es decir, estoy a dieta, sino que comer saludable. Tener unos hábitos saludables. Sí, es tan difícil por el tren de vida que llevamos. Uno, digamos, si quisiera replicar el entorno natural que uno debería tener, es tan complejo, porque desde que nos levantamos en la mañana, ¿no?, ya estamos respirando un aire contaminado. En segundo lugar, queremos ir al trabajo y tenemos el carro ahí, ya ni siquiera vamos caminando, ¿no? Y aquel doctor que opera aquí bypass y la manga, ¿qué tanto peca a la semana? Bueno, habría que establecer definiciones de qué es pecar, ¿va? Bueno, para los ejemplos, las comidas rápidas, ¿come mucho? ¿Comida rápida? No, trato de comer lo más que pueda en casa, ¿va? He visto que se cuida bastante. Sí, lo más que puedo, trato de hacerlo en casa para no caer en esa problemática, porque tampoco mi genética me ayuda mucho, les diré, ¿verdad? Desafortunadamente, traigo conmigo, digamos, una susceptibilidad a padecer estos temas digamos, el tema de los triglicéridos y esas cosas. Entonces paso en una batalla permanente también con eso, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y me descuido un poquito, van para arriba. Entonces tengo que mantener como el juicio, en ese sentido obligado, ¿verdad? Básicamente para poder mantenerme. Entonces paso con el omega 3, paso lejos de los carbohidratos. La ventaja que tiene
quien lo controle también, porque le tienen la dieta ahí estricta. Sí. De comer. La ventaja es que lo tienen a dieta, eso es lo bueno. Así que más bien tiene que pasar la dieta. Sí, también, ¿no? Sí, entonces tengo que estar ahí atento con algunos detalles, porque si no se me descontrola todo, ¿no? Pero tampoco voy a ser hipócrita, ¿no? De vez en cuando, a veces uno también quiere, ¿no? Quiere probar cosas y se ve bueno y uno quiere y bueno, pues... Victoria, un paciente así que se le venga a la mente que lo ha marcado, que usted diga, ese es el caso que más lo ha tocado, que es el primero que se le venga a la mente. Bueno, Taicha, que estuvo aquí, es uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido nosotros, ¿va? Por todo lo que... Taicha es un ícono. Es un ícono. Y lo peor es que sin querer serlo, ¿va? Creo yo, o yo no sé si es que yo no me di cuenta, sino que hasta que me cayó todo, ¿verdad? Porque yo ese día que yo me acuerdo que lo operé, yo hasta ese momento no sabía ni quién era Taicha, pues, ¿verdad? Y yo sabía que le iba a operar y todo. Llegó el día de la cirugía. Yo no me esperaba que iba a haber grabación o que iba a entrar alguien a quirófano a grabar y toda esa cuestionada, ¿verdad? Pero bueno, démosle pues. La sorpresa mía fue la noche de la cirugía. Yo ya estando en mi casa, ¿verdad? Ya a descansar, ¿verdad? Después de la jornada. Y empiezo a ver en el celular yo aquel montón de notificaciones y notificaciones y notificaciones. Y yo, ¿qué está pasando? Hay algo anormal aquí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, entro yo a ver qué pasó ahí en el Instagram. Y empiezo a ver que es que Taicha había publicado como que estaba en sala de recuperación, algo así, ¿verdad? Había puesto unos 2 deditos ahí, ¿verdad? Sí, medio con los ojos abiertos, pero que recuperación. Ajá, y yo a todo esto ni sabía del Instagram de ella, pero me había etiquetado a mí ahí. Y yo me pongo a ver ahí en las historias de ella, y es que ella venía como poniendo ya desde ya días que venía en el proceso de cirugía y toda esta cuestionada. Entonces un montón de gente empezó a seguirme a mí en redes a raíz de ella, porque ella en su cuenta de Instagram tiene no sé cuántos miles de seguidores, ¿no? Un montón. Sí, tiene miles de seguidores. Y yo en ese entonces tenía... No sé, yo creo que ni 500 seguidores tenía en mi cuenta. Taicha hay que cobrar ahí. Sí, no, yo le debo ahí. Entonces yo empecé a ver cómo se empezó a levantar aquel montón de likes, ¿verdad? En mi cuenta de Instagram. Yo, ¿qué pasó aquí? Dije yo. Y así fue como me di cuenta quién era Taicha realmente, ¿verdad? Entonces, ahora... El asunto es que, bueno, yo hice mi trabajo, ¿no? Pero en ese momento uno empieza como a dimensionar lo que está pasando, ¿verdad? Yo dije, ahora hay un montón de gente que tiene los ojos y la mirada puesta en esta mujer, ¿verdad? Dije yo, ahora uno como cirujano también como que las alarmas y el estrés se encienden. Porque qué tal y, dice uno, algo pase, ¿verdad? No vaya a ser que... La mala estadística o algo, ¿verdad? Y ahora me vuelvo famoso, pero por la mala, ¿va? Entonces le empieza uno a jugar la vuelta a la mente, ¿va? Se combinaron un buen cirujano, una buena paciente. Exacto. Entonces, pero la mente de uno empieza a jugar cosas, ¿verdad? A jugar cosas. Pero no, pues al final, obviamente, se dio todo el proceso como se tenía que dar. Y Taicha, pues, tuvo su buena recuperación y todo. Y fue todo un fenómeno aquello, ¿verdad? Entonces, eso obviamente impulsó mucho lo que nosotros hemos venido haciendo. Y desde entonces empecé a recibir en la consulta mucha gente motivada al ver el proceso que Taicha había atravesado. Había mucha gente con miedo. Exactamente. Pidiéndole Exactamente. Ella vino como a ser, digamos, un antes y un después en esto, porque a raíz de esa cirugía, entonces la gente como que empezó a poner los ojos en esto, ¿verdad? Nosotros veníamos haciendo un trabajo previo de varios años antes en esa situación, ¿no? Pero tal vez la aceptación que se empezó a tener después de ese evento
yo siento que sí hubo como un cambio a raíz. Te daba pena. Uno le preguntaba a alguien, ¿qué hiciste para bajar de peso? Ajá. Y ejercicio. Ajá. Te daba pena. Exacto, entonces a raíz de eso como que hubo un cambio importante en la manera en que la gente empezó a percibir esta cuestión. Y sí, hay un caso emblemático del que yo siempre me acuerdo, va a ser Taisha, pues definitivamente, pues y sigue siéndolo, definitivamente ahí está, ajá, y lo otro es, para poner la cereza en el pastel, es que estando siempre en el proceso, ni un año tenía cuando nos sale con el tema del embarazo de la muchachita. Que salió embarazada con Taisha 2, pero... Que nos sale embarazada y en el mero proceso de pérdida de peso. Entonces nosotros ahí también, ese es otro tema importante, ¿verdad? Lo que es el embarazo y la cirugía bariátrica. Entonces, que quizá pueda ser otro tema de conversación más adelante, pero la recomendación actual es que por lo menos hay que esperar 12 a 18 meses después de una cirugía de estas para un embarazo. Pero bueno, Taisha se saltó las trancas y ella creo que no tenía ni 8 meses cuando ya estaba embarazada. Entonces para nosotros brincaron las alarmas porque no sabíamos ese bebé si iba, digamos, a soportar todo el tema de los cambios nutricionales que estaba experimentando Taisha en ese momento. También la cirugía. Porque ese es un estrés que un bebé no está como dispuesto ahí la naturaleza como a sufrirlo, ¿verdad? Entonces, y más Taisha que estaba tratando de adaptarse al tema de vitaminas, de proteína, de esto, del otro, nutrición, la pérdida de peso, qué sé yo. Entonces sí fue un poco estresante también ese momento, y más el tema mediático. ¿Se imaginan ella anunciando un embarazo y todo eso y después que hubiera pasado alguna fatalidad y ni Dios lo quiera, ¿verdad? Entonces también se le agregó otro tema de estrés a eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios también se supo llevar todo, de la ayuda también de la ginecóloga, ¿verdad? La doctora Rebeca Bográn ayudó mucho también a llevar todo el tema del control del embarazo y bueno, llegó a feliz término toda la situación. También era otra gran pregunta que teníamos, era ver si nos iba a frenar la pérdida de peso de ella con el tema del embarazo ahí en medio, ¿va? Porque la pérdida de peso después de un bypass sin embarazo dura más o menos 18 meses, ¿verdad? Sin embarazo, más o menos. Correcto. Pero entonces decíamos nosotros, ok, pero resulta que a los 8 meses sale el embarazo y a los 18 meses tiene el bebé, ¿va? Entonces, bueno, no salen las cuentas así como las estoy diciendo, ¿va? Pero ¿me entienden? Entonces el asunto es que teníamos la pregunta esa, ¿va? ¿Será que se va a frenar la pérdida de peso en Taisha? ¿No va a alcanzar el resultado que estaba esperando ella? Entonces eso también vino a generar dudas y preguntas sobre qué iba a pasar, ¿no? Entonces otro tema, pero bueno, resulta que nació la bebé, gracias a Dios todo bien, súper saludable, bella y todo esto, ¿no? Y Taisha viene y sigue perdiendo peso después del parto, entonces ya está lista para tunearse, como dice ella. Exacto, entonces eso fue también otra buena noticia y otra alegría, ¿verdad? que vivimos después de todo esa mezcla de emociones, ¿no? Y todo ese torbellino que nos ha hecho vivir Taisha durante todo este proceso, ¿no? Entonces, ha sido bien emocionante realmente el caso de ella, muy emblemático, y sí, ¿cómo voy a olvidarla? Pues, o sea, ha sido todo un proceso el que hemos vivido con ella, y sí, siempre voy a recordarla, pues, no hay manera que la olvide. Claro que hay otro montón de casos. Podríamos llevar toda la noche platicando uno por uno, ¿verdad? Y se me van a arrepentir otro montón, que no los voy a mencionar. Yo sé que usted bien, como decimos los hondureños, metido a rollo con cada paciente, o sea que usted recuerda a cada uno de los pacientes, está pendiente de ellos y como dice usted, se casa con cada uno de ellos, que eso es muy importante y lo admiro por cómo es con sus pacientes, pero... No sabía que iba a mencionar a Taisha porque sé que cada uno es importante, así que, pero, de hecho, como Taisha estuvo aquí hace poco, pero sí, gracias doctor por su tiempo, por su espacio, donde lo pueden encontrar los pacientes que quieran ir a consulta con usted, para que dé su número y dónde lo pueden encontrar. Bueno, el número de la clínica 8846-1573, ese por el WhatsApp, ¿no? O pueden marcar
número de teléfono. Estamos en Condominios del Valle 2, en el 4º piso, el número 402. Ahí nos pueden buscar también dirección física si quieren llegar, porque algunos quieren llegar directamente ahí a hacer la cita ahí directo. Pero pues atendemos con cita también, ¿verdad? No es que por orden de llegada, que a veces también llegan creyendo que ahí mismo se les va a atender. No, es por orden de llegada. Entonces lo más apropiado es que llamen primero, pero ahí nos pueden contactar. Y si no, en redes sociales también, solo ponen Dr. Dalio Gómez, ahí sea Instagram, Facebook, hasta en el TikTok o en el Google, ¿verdad? Por ahí pueden buscar más información y ahí cualquiera de nosotros, los que estamos atentos ahí a responder mensajes, pues con gusto les vamos a atender. Doctor está cada vez más cerca de las redes sociales, así que ahí va a poder estar contestando ahí sus mensajes. Gracias, doctor, una vez más por su tiempo y esperamos tenerlo nuevamente por acá. A sus órdenes.